Y en este espacio, en esta colaboración de mi compañero Juan Carlos Gómez, créamelo, estoy nervioso y emocionado de estar frente a un gran fotógrafo, Fernando Aceves. Yo tengo hasta ahora el gusto de conocerte en persona y las primeras imágenes que yo vi fueron pues de unos de mi grupo favorito, los Rolling Stones aquí, y que ahora está platicando es cuando vienen la primera vez a México en el Voodoo Lounge. Juan Carlos, Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes. Y como lo dices, una estrella del rock and roll, una estrella que está frente al escenario y no porque tengas que ver con la música, tienes que tocar una guitarra o un bajo, una batería. El maestro Fernando Aceves ha plasmado la historia del rock and roll, de los conciertos internacionales y de la música en general, en unas placas increíbles, y es un honor y un gusto tenerte aquí. Buenas tardes, mi querido Buenas tardes, Fernando es un Aceves. placer, David, Juan Carlos. La verdad es que me siento honrado de acompañarlos. Y bueno, pues así es, el rock and roll no solamente es la música, sino la actitud, ¿no? Yo conozco muchas estrellas del calibre de Mick Jagger o de Robert Plant que no cantan ni tocan ningún instrumento, ¿no? Exacto, es cuestión de actitud, ¿no? Correcto, eso es el rock and roll, ¿no? Finalmente. Y bueno, pues nosotros desde nuestras trincheras pues participamos de esta fiesta, ¿no? Que jamás termina, ¿no? Nacemos Exacto. con ella y nos morimos con ella. Más de 25 años. Sí, este año recientemente cumplí 26 años de estar fotografiando en los escenarios, ¿no? ¿cómo empezaste? Pues comencé como cualquier adolescente con esa inquietud de estar mirando lo que se ponía enfrente, ¿no? Y registrándolo con la cámara de una forma desordenada hasta que pues le va uno dando forma a esto, ¿no? Se va uno dando cuenta de que ¿Eres la documentación autodidacta? es muy importante. Soy autodidacta, entre comillas, porque pues soy un adicto a mirar exposiciones, a ver cine, a conocer trabajo de otros fotógrafos, tanto de música como de otros temas, ¿no? Entonces todo eso me ha ido formando conforme han avanzado los años, me ha inspirado a que cuando tienes una escena enfrente, pues la tienes que contar a manera de historia, ¿no? Así Eso es. es importante. ¿Cuál fue tu primer concierto? Pues se puede considerar como banderazo de salida el concierto que vino a dar, la serie de conciertos que vino a dar Billy Joel en marzo del 91 al Palacio de El los Palacio de los Deportes, Deportes. Mi en la primer Ciudad de México. concierto, el primer concierto, que además era algo... Pues mira, es algo- coincidimos, ¿eh? Coincidimos en Claro. esto, Fer, porque hay que considerar una cosa, Juan Carlos, para quienes nos están escuchando, nuestra generación, creo que ahí nos vamos, mi querido Fer, Ahí vamos. la sufrimos mucho en cuestión Así de es. conciertos. Yo me acuerdo el de Queen de Puebla, que mis papás no me dejaron ir porque además Me yo pasó estaba lo mismo. muy pequeñito. Exactamente. Yo estaba, pequeñito, era un chavo de secundaria. Lo mismo, estábamos en la misma, sí. Para allá atrás es hablar de Avándaro. Y después de Queen para acá, ese concierto que da Rod Stewart. Rod Stewart en Querétaro, Mítico. ¿no? En donde Inolvidable, en es algo Querétaro, que claro. sí. mis papás dijeron, no vas. Yo sí me Y desescapé, no, ¿eh? no pude ir. ¿Estuviste ahí? Ahí estuvimos, no fotografiando, pero sí como inspirándonos, ¿no? Sin saber que nos íbamos a estar dedicando a esto como forma de vida, ¿no? Y que seguramente en su pasada visita al señor Rod Stewart le tomaste fotografías. Esta vez no tuve la ocasión, pero bueno, han sido ya muchas veces, ¿no? Porque ya después viene al Auditorio Nacional, viene al Palacio de los Deportes. Sí, ya digamos de una Ya. manera más ordenada, ¿no? Digo, Más ordenada empezando por nosotros, ¿no? exactamente, ya la generación presente ya es gente más ordenada, ¿no? No son la generación del portazo. Porque esos ¿no? conciertos de Billy Joel fueron en el 91 91, en el Palacio de los Deportes, en marzo, 4 shows. 4 shows. Ahí comencé y a Tengo partir de ahí se dejó venir todo esto. Es una avalancha de nieve, ¿no? Y bueno, tomé la decisión de empezar a viajar también, empezar a conocer cómo se realizaba la fotografía de conciertos en los Estados Unidos, por ejemplo. Y has girado ¿no? con Que Que algunas es toda una bandas. escuela, ¿no? Contactar con otras gentes que hacen lo mismo y bueno, una retroalimentación bastante interesante, ¿no? Finalmente esa imagen tiene que proyectar lo que está proyectando un artista en el escenario, mucha energía. Sí, esa energía se tiene que transmitir, debe de hacer sentir a la audiencia que está ahí en el concierto, en la primera fila, y lo más importante, viendo ángulos que nunca pensaron ver, ¿no? Aunque a pesar de que estuvieron allí, ¿no? Sí. Ese es el trabajo finalmente de uno, ¿no? ¿Y tienes como algún artista favorito después de que has fotografiado y que has asistido a más de 4,000 shows?
por la manera, no sé, un Jagger que le gusta, o estudias antes al artista? ¿Tienes tú alguna posición clave? Porque también una foto de Fernando Aceves es como una canción. Ujú. La ves y dices, es de Fernando, o sea, tiene algo Podría decir característico. que sabes incluso qué canciones están tocando en el momento que está viendo al artista. Bueno, definitivamente los Rolling Stones son una referencia importante. El mismo Bob Dylan, Pink Floyd por su riqueza musical, visual, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de verlos ya en su última gira en el año 93, si mal no recuerdo. Bueno, el mismo Paul McCartney la primera vez que estuvo en México con el New World Tour, ¿no? Que, o sea, yo las veo como deudas pendientes con una generación como la de nosotros, David, Claro. que nosotros estuvimos en ayunas, ¿no? Nos tuvieron así, nos teníamos que conformar con los discos, con la radio, muchos no teníamos el internet, ¿no? Entonces, pues como podíamos, jalábamos la música, entonces nosotros nos íbamos creando esa imagen de acuerdo a como nosotros la sentíamos, ¿no? Entonces, ver de repente a estos íconos arriba de un escenario en nuestro país, pues fue algo de alto impacto, ¿no? Y ya a partir de ahí, ya tomando las cosas con más calma, pues nos fuimos metiendo en otros géneros, Ajá. en muy diverso tipo de escenarios, ¿no? Desde un estadio de 60,000 gentes hasta un pequeño club donde hay 20 gentes, ¿no? Ujú. Bueno, y regresando un poquito a la fotografía de los Rolling Stones, en el año 2000 creo que llevaste a otro nivel la fotografía. Tuviste una exposición en el Museo de Arte Moderno. Sí, no la olvido jamás, eso ya hace casi 17 años, en la que... Y que ha sido la única vez que Pues se han sí. expuesto fotografías de música. Sí, es la primera vez que llega el rock and roll a un museo de alto, digamos, del alto perfil, ¿no? Como el Museo de Arte Moderno. Y sí fue una exposición muy exitosa, sobre todo que entraba al museo gente que usualmente no va. Los paseantes al bosque de Chapultepec se metían, veían a los Rolling Stones, ¿no? Y de pasada se metían a las otras salas. Entonces yo creo que fue una gran ocasión para poder pues acercar a la gente a los museos, ¿no? El rock and roll fue un muy buen pretexto y desde entonces en lo posible realizo exposiciones porque es importante también no solamente producir sino proyectar el trabajo a través de libros, de exposiciones, ¿no? Y tienes 3 libros editados. Sí, relacionados, 2 de ellos al rock, específicamente al rock mexicano, otro al jazz mexicano y todavía tenemos pendiente el gran trabajo que va a hacer los conciertos de nivel internacional, los músicos internacionales, ¿no? El pasado fin de semana se llevó en Guadalajara el Roxy, en donde el tema del festival fue David Bowie y en donde también tus fotografías estuvieron presentes en el festival y que además algo interesante fue que todas y cada una de las bandas tocaron un cover de David Bowie. Sí, fue un festival temático bastante interesante en la que, bueno, hubo ocasión de ver las fotografías ahí, ¿no? Afuera, en donde la gente circula, ¿no? En el festival y bueno, fue de alguna forma como hacer que el mismo Bowie estuviese ahí presente, ¿no? Soportado por estrellas como Morrissey, como James, como Placebo, etcétera, ¿no? Ujú. Todos que están aquí ahora, es que ahora los Pues ya llegan mencionamos todos. y dices, Los vi la semana pasada. Morrissey, que estuvo hace una semana, 2. Sí, y giras de 5 o 6 ciudades, ¿no? Además, Además, ¿no? Y en la gira del 97, donde vino Bowie al Foro Sol, estuviste 3 días con él. Sí, bueno, él llega con 3 días de anticipación con el objeto de visitar algunos lugares emblemáticos de la Ciudad de México que tuviesen que ver con el trabajo de los muralistas, ¿no? Ujú. Él quería ver el trabajo de Orozco, de Siqueiros, de Diego Rivera, quería ir a la casa de Frida Kahlo, fue a Palacio Nacional a ver estos murales, a Bellas Artes, ¿no? Entonces, pues ahí se dio esa oportunidad de caminar junto de él. Caminar porque no fueron propiamente sesiones fotográficas, fue un trabajo de reportaje, de estar acompañando a alguien y captarlo en los momentos interesantes, ¿no? Como fotógrafo, ¿cómo te acercas a estos personajes? ¿Hablas con su gente antes? Oye, quiero hacer un material. Sí, todo esto se arregla con anticipación a través de las oficinas de los managers, de los representantes, ¿no? Y bueno, ya a la hora de estar con ellos, pues sencillamente es tener una actitud tranquila. Yo creo que la tranquilidad es fundamental, ¿eh? Llevar las cosas como se van dando,
no precipitar nada, o sea, no comentar nada porque es gente muy delicada, las Sí, estrellas me del rock. imagino. Muy sensible. Es gente muy sensible, entonces al final uno acaba hablando con ellos de todo menos de música, ¿no? Y yo creo que esa es la manera más efectiva de poder acceder a una estrella del rock, hablar de otras cosas que no sean los temas que a ellos pues les tocan en todo momento durante toda su vida, ¿no? ¿Algún tema que recuerdes que hayas abordado con Bowie? Pues Bowie en particular le gustaba mucho, por ejemplo, el arte, ¿no? Y se concentraba en los artistas mexicanos. Al caminar en la calle miraba los detalles. Uno pensaría, bueno, está viendo la Plaza de la Constitución, pero no, resulta que estaba viendo a un tipo que llevaba una hora martillando el piso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú. O sea, era un tipo de detalles, ¿no? De que sus detalles hacían sus universos, ¿no? Así era David Bowie y comprendías mucho por qué la gente creativa de sus diversas épocas buscaban tanto acercarse a él, ¿no? Porque él era un catalizador de todo, ¿no? Y todo en base a los detalles, ¿no? Y ese resultado de 3 días de estar con el maestro Bowie da como resultado una de las exposiciones que justo ahora tienes en Los Ángeles. Sí, el año pasado se inauguró una exposición al respecto en el Consulado General de México en Los Ángeles. Y ahí tuve ocasión de conocer a la gente de un museo muy peculiar que se llama Forest Lawn en la ciudad de Glendale, pegadito a Los Ángeles, ¿no? Es un museo en forma, bien hecho, que está dentro de un panteón, perdón. En ese panteón, pues están todas las celebridades posibles, ¿no? Tanto políticas como artísticas. Ahí está Michael Jackson, ahí está Elizabeth Taylor, por ejemplo. Y ahí adentro se hizo esa exposición justamente celebrando a la vida, ¿no? Ya en México se montó previamente en la Cineteca Nacional. Ujú. Y bueno, justo en unos días vamos a inaugurar esta exposición Un sinfónico, ¿no? ¿Se trata de eso? en la Cámara de Diputados se va a hacer Mira, nada más. esta inauguración que El va a ser el 18. martes 18 a las 6 de la tarde. Ujú. Entonces ahí pues invitamos a toda la audiencia que quiera estar presente con Entrada nosotros. gratuita. Entrada gratuita, por supuesto. Son 11 piezas, pero de gran formato que se pueden apreciar ¿Por muy qué la bien. Cámara de Diputados? Pues se dio la invitación, de hecho, pues Ajá. nos va a honrar con su presencia el embajador de la Gran Bretaña aquí en México, ¿no? Duncan Taylor. Duncan Taylor. Duncan Taylor está confirmado para asistir, y la conferencia de prensa en donde se va a dar a conocer los detalles es el lunes 10, el próximo lunes. Va a ser muy interesante porque va a ser el abrazo de la cultura inglesa con la cultura mexicana, ¿no? Un superestrella de calibre mundial como David Bowie visitando pues lugares de los que todos los mexicanos nos sentimos orgullosos, ¿no? Sin duda. Muy bien, pues mi querido Fernando Aceves, qué gusto. Es un placer, de verdad. Muchas Estaremos gracias. ahí en la Cámara de Diputados Por favor. para ir a ver tu trabajo. En serio, vayan a verlo. Es rock and roll puro, tus fotografías. Y yo quiero preguntarte ya por último, ¿lograste fotografiar a Björk? Era una de las A cosas Björk que la tenías fotografié pendiente. ya en 3 ocasiones anteriores, sí. Ahora que estuvo en México, Pues hay artistas De hecho, todavía hay está. artistas que ya están renuentes a ser fotografiados. Uno de ellos es Bob Dylan, por ejemplo, el mismo Eric Clapton. Entonces, una de las tareas del fotógrafo justamente es de alguna manera acercarse a ellos, pero no dejar en blanco su permanencia, ¿no? Sin hacer el paparazo, ¿no? No, digo, Acercarse bien. es acercarse bien, ¿no? Digo, manera documentar, profesional. que quede ese testimonio, Claro. ¿no? Es muy importante porque yo recuerdo esa imagen emblemática de Jim Morrison en el año 70 o 71 frente al Quetzalcóatl en Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? Y son imágenes que inspiran, decir, bueno, es que uno debe de ser testigo de su propio tiempo, ¿no? Así es. Pues vamos a ser testigos nosotros de ese tiempo contigo en la Cámara de Diputados. el Ahí próximo veremos a ver tu 18, trabajo. 6 de la Por tarde, allá nos entrada vemos. gratuita. Se van a pasar un momento increíble. Maestro bien. Fernando Aceves, Muy David, bien, muchas David, gracias. Juan Carlos, es un honor de veras que No, estar no, aquí con créemelo, ustedes. Créeme lo que me siento raro de conocerte personalmente. Y nervioso, David, Y todavía. me suena la mano. Muchas gracias. Claro, y un abrazo a toda la audiencia de la estación. Gracias. Gracias. Hasta la próxima semana.